un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Lo que queda del día. Soy Paula Molina, estamos en la grabación junto a Ulises Aldea. Hablamos de la ciudad, de eso y más. Trata este episodio con la entrevista al gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego. Seguimos revisando las principales noticias, el minuto a minuto y también las conversaciones más de fondo en torno a la actualidad. Y hasta ahora, en la conexión con Cooperativa, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego. Muy buenas tardes, gobernador. Buenas tardes, Paula. Saludos a todos los auditores de Cooperativa. Oiga, hay varios temas para conversar, pero quería partir por el intento de la toma del liceo de aplicación. Estábamos escuchando recién las declaraciones desde el delegado presidencial, la directora que destacó la disposición al diálogo del centro de estudiantes. ¿Cómo ve lo que ocurrió allí con el liceo? Uno de los planteamientos de este intento de toma tuvo que ver con el avance del proyecto de escuelas protegidas en el Congreso. ¿Cómo vio esa situación en el liceo? Mira, a ver, primero yo te diría que en general no me gustan las tomas, menos cuando son de grupos muy pequeños, que de alguna manera terminan secuestrando el derecho a la educación de la mayoría. Así que en general no me gustan las tomas ni ahora ni antes, así que en eso he sido bastante consistentes. ¿Y cómo ha visto el avance del proyecto de escuelas protegidas, considerando aquello que le compete al gobierno regional en materias de seguridad escolar? Mira, la verdad es que no he visto el detalle del proyecto, solamente he leído lo que salió en la prensa. Recuerda que nosotros hoy día no tenemos la tuición sobre los temas de educación. Uh-huh. Ahora, hay algo que yo he sido bastante sistemático y consistente a lo largo de todo este tiempo, que es que tenemos que erradicar la violencia, sobre todo la violencia criminal que hemos visto en muchos liceos y escuelas de Santiago. Para mí, el uso de un arma Molotov es un delito. Y es un delito que se equivale a un arma de fuego. De hecho, está regulada por la Ley de Control de Armas. Entonces, aplicar medidas severas en contra de personas que ocupen ese tipo de violencia, a mí me parece que es lo adecuado. Y entiendo que uno de los temas que plantea este proyecto de ley es la posibilidad no solamente de expulsión, sino de evitar que este tipo de personas vuelvan a algunos de los liceos que han sido víctimas de este tipo de fenómenos violentistas, muchas veces asociados a grupos muy minoritarios, dentro y fuera de los establecimientos, que además no te pidan en ocupar este tipo de violencia, atentando contra no solamente la integridad física y mental de sus compañeros de colegio, sino que también de profesores, de asistencia de la educación, por supuesto de carabineros y también de la propiedad escolar. Yo todavía recuerdo en el INBA cuando quemaron toda la parte de la biblioteca, quemaron parte de la oficina del director. Ese tipo de cosas es inaceptable. Creo que lo que se haga siempre con su debido proceso para poder aplicar sanciones ejemplares que demuestren que este tipo de acciones no son impunes, me parece que es bueno. Pero, insisto, no conozco el detalle, así que no me quiero pronunciar al bulto de todo el proyecto. Ya, pues le comprendo. Gobernador, una cuestión que está en la discusión también durante estas primeras semanas del gobierno del presidente Kast tiene que ver con los recortes al presupuesto fiscal. Y aquí sí le tocó un tema directamente porque en parte en estos ahorros, en estos recortes, se justificó, por ejemplo, la suspensión de la nueva etapa del proyecto del GAM. Sabemos que a veces las discusiones tienen un pic y todo el mundo se refiere a ellas, pero luego de alguna manera se van como desplazando dentro de una agenda noticiosa que va cambiando de manera constante. Allí no hay novedades, eso ha quedado a firme, no hay ninguna posibilidad de volver a conversar lo del GAM o, por ejemplo, lo de la extensión de la ciclovía. Mira, hoy día yo fui invitado por el senador Alfonso Durresti, que es el presidente de la Comisión de Cultura del Senado, donde también estuvo el ministro Francisco Undurraga. Yo tengo la impresión de que el gobierno tiene bastante confusión sobre varios temas respecto al tema del GAM. Y yo al menos, en mi calidad de gobernador, me tomé el derecho ahí de clarificarlo. Primero, esta idea de que esto se hizo a última hora es simplemente desconocer la realidad.
Este proyecto viene desde el 2010 o antes. Fue impulsado por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, por el segundo gobierno del presidente Piñera, por el gobierno del presidente Boric. O sea, no es una cosa de ahora. De hecho, al principio se habían iniciado los estudios, pero se tuvo que suspender por el terremoto. Después se hizo la contratación de una empresa que quebró. Y después, durante el gobierno del presidente Piñera, se contrató nuevamente a los arquitectos para que actualizaran el proyecto. Y ese proyecto es el que se licitó el 2024 y que entró en vigencia a principios de este año. Entonces, sostener de que esto fue a última hora, así como un decreto metido entre gallo y medianoche, primero falta la verdad y segundo, no da cuenta de un proyecto de escala ciudad y de país. Que ha venido siendo impulsado por muchos gobiernos. Segundo, otra cosa que fue complicada es que ellos dicen que mira que aquí sospechosamente se adjudicó a un proyecto que salió más caro. Bueno, la verdad es que la licitación de este proyecto lo hizo el Ministerio de Obras Públicas y cualquiera que haya trabajado en el Estado los últimos 5 años te podrá decir de que casi todas las obras grandes que nosotros licitamos y complejas terminan saliendo más caras que lo presupuestado. Pero eso no es un problema de quien las licita, es un problema del mercado, que por alguna razón parece que contratar con el Estado, como ha quedado demostrado lamentablemente en este caso, es complejo. Y lo tercero que yo dije, y en esto sí que ejerzo mi rol de defensor de la ciudad, es que mira, las crisis pasan pero las obras botadas quedan y el daño a la ciudad también. Esta no era una idea, era un proyecto que ha costado más de 10 años, que estaba no solamente diseñado, se había limpiado nuevamente el GAM, sino que estaba licitado y adjudicado y el contrato tomado razón por la Contraloría. Eso es lo grave, que aquí el Estado va a tener que desembolsar entre 4.000 y 6.000 millones de pesos solamente para compensar a la empresa, además de los miles de millones que se invirtieron en limpiar el GAM y hacer los diseños. Entonces, esto sí que es botar la plata, esto sí que es botar la plata a los chilenos. Y además dejar una obra botada nada menos que en el eje Alameda, que todo el mundo sabe que hemos invertido mucho tiempo y dinero para recuperar como una avenida del encuentro de los ciudadanos, como una avenida del arte. Entonces, por donde se le mire, a mí me parece una muy mala noticia. Y lo más raro es que, después de todo lo que te acabo de decir, que yo lo dije en la comisión, estaba el ministro presente, el ministro dice, mira, pero nosotros no vamos a abandonar el proyecto, vamos a salir a buscar plata de donaciones. Mira, yo creo que no, me pareció un poquito ingenua la cosa, porque conseguirse en donaciones 100.000 millones de pesos simplemente no existe, ¿eh? Y lo que corresponde a mí entender es que no se deje abandonada esta obra, que le ha costado mucho al país, que tiene un gran simbolismo ciudadano y cultural y que va a ser un legado para futuras generaciones, como lo han sido tantas obras criticadas en su momento. Yo daba cuenta hoy día de lo que fue el Cerro Santa Lucía en 1873. Imagínate, un país mucho más pobre, que también se criticó al entonces intendente Vicuña Maquena, que parecía un gasto superfluo, y hoy día es parte de la identidad de Santiago. Eso es lo que pasa con las obras de Estado y las obras de ciudad. Hay que invertir, pero después tiene un beneficio gigantesco para las futuras generaciones. Pero, gobernador, usted dice que hace todos estos planteamientos, que lo escucha el ministro Undurraga, pero la respuesta es que van a salir a buscar la plata a través de donaciones. En su opinión, ¿no le hicieron bella los argumentos? ¿No convencieron al ministro? Mira, ¿usted ve que ya está firme esa decisión? Yo creo que está bastante firme. Creo que no es una decisión del ministro Undurraga, para serte franco. Yo lo conozco, sé que es una persona que valora mucho la cultura. Creo que es una decisión del gobierno y del ministro de Hacienda. ¿Ah? Ahora, tú comprenderás que cuando hay este tipo de obras que ya se están ejecutando, de hecho la empresa ya había recibido el terreno, estaba haciendo instalación de faena, paralizarlas tienen un costo gigantesco desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista de la ciudad. Yo creo que realmente lo que hay aquí detrás es un concepto, más bien que el mercado es el que tiene que hacer ciudad y el Estado tiene que ser un espectador. Yo no creo y no comparto ese concepto. Creo que el Estado es el que define el tipo de ciudad que tenemos y por supuesto la ciudad es mucho más que construir viviendas. Hay que construir espacios públicos, espacios culturales, parques, por supuesto ciclovías, en fin, yo te diría, aquí hay yo creo que una disputa del tipo de ciudad o el concepto de ciudad que tenemos y cómo se planifica una ciudad, y en esto creo que está predominando la visión, yo diría, economicista y financiera, cuando todos sabemos que Chile, si quisiera endeudarse para poder terminar esta obra que ya estaba contratada, se podría hacer, ¿eh?
Y por supuesto creo que no hay mucho interés, porque por último se podría convocar una mesa de trabajo para discutir cómo hacerlo, pero aquí simplemente se tomó una decisión unilateral y se informó. Gobernador, cuando usted dice que aquí se impone un concepto de ciudad economicista y financiera, ¿cómo es esa ciudad? ¿Qué es lo que pasa en esa ciudad? ¿Qué nos puede anticipar respecto a lo que podríamos seguir viendo como decisiones bajo esa lógica que usted dice que es la que subyace tras la decisión de suspender esta segunda parte del GAM con todos los costos que usted está describiendo? Mira, yo creo que cuando la gente empieza a decir que todo lo que no es lo estrictamente material de subsistencia, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que es la cual yo creo profundamente, empieza a ser como superfluo, tenemos un problema. O sea, ¿cómo explicamos entonces la inversión en parques, la inversión en cultura, la inversión en espacios de encuentro? Eso no es simplemente de subsistencia, eso tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano. Yo soy un convencido, por ejemplo, que las ciudades no tienen que ser solamente hechas para los autos, tienen que ser hechas para los peatones, para los ciclistas, para el transporte público. Ahí hay una visión de ciudad. De hecho, como ustedes saben, en esta decisión también unilateral, informada por la prensa, de suspender una obra en ejecución como la ciclovía de la Alameda, desde el punto de vista presupuestario, es nada, es el 0,04% del presupuesto del Ministerio de Vivienda. La plata estaba comprendida, estaban listos los diseños, ya habíamos pagado nosotros los diseños, se habían ejecutado las 2 primeras tramos y justo se termina con la ciclovía cuando empiezan las comunas más populares como Estación Central, Lo Prado, Cerrillos, Maipú. Entonces yo digo, pucha, claramente hay una visión de ciudad más bien autocéntrica que personacéntrica, donde todas estas obras que no corresponden a lo estrictamente de subsistencia son miradas de alguna manera como algo de menor valor. Y tercero, te diría yo que también hay una preocupación de que al final se crea de que en el fondo es el mercado el que tiene que hacer ciudad y no el Estado. Yo creo que aquí, yo no creo que el mercado no tenga ningún rol, pero el que planifica la ciudad es el Estado. El que dice estos son bienes públicos que tenemos que proteger y respecto a los cuales tenemos que invertir es el Estado. Y en eso yo voy a reivindicar hasta el último día el rol de los gobiernos regionales, el rol de los municipios. De hecho, te comento que ahora se acaba de hacer una consulta bastante silenciosa a través de las redes sociales, de internet, para hacer una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que precisamente aumenta las densidades en todas las comunas, sin pasar por los planes reguladores comunales y sin pasar por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago. ¿Te das cuenta? No es una medida aislada. Yo empiezo a ver aquí un patrón de dejar cierto tipo de obras abandonadas, sin financiamiento, aduciendo que por supuesto hay otras prioridades. Yo, créemelo, yo fui ministro de Vivienda y sé que la vivienda es una prioridad, pero no nos olvidemos que el Ministerio de Vivienda es vivienda y urbanismo. O sea, hay que hacer ciudad. Claro, lo que usted dice, una última pregunta, gobernador, este plan para desregular el suelo, eso se va a conocer, los resultados de la consulta pública el 26 de junio, y ahí cambiaría el factor de densidad residencial, ¿no es cierto? Además de una baja en el precio de las viviendas. ¿Le preocupa a usted eso? No, por supuesto que me preocupa. He estado hablando con muchos alcaldes al respecto. Mira, justo se acaba de aprobar una ley este año, la 21.807, que establecía la importancia que en los planes reguladores, en este caso metropolitanos nuestro, y se definieran áreas de interés público donde se pudieran hacer ciertas densidades en función del transporte y otras cosas, cosas que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Pero eso se hacía a través del instrumento de planificación territorial que se daba a la ciudad, no a través de una facultad ejercida discrecionalmente por el Ministerio, que puede empezar a definir, aumentar las densidades en cualquier comuna, aunque la comuna ya tenga un plan regulador. Y lo más delicado, que es que se cree que por el solo hecho de aumentar la constructibilidad o la densidad en un lugar determinado, eso va a generar más accesibilidad a la vivienda popular. No, porque si tú aumentas la constructibilidad, y no tienes y no eres dueño del terreno, lo que termina ocurriendo es que el privado simplemente tiene una transferencia de dinero y se hacen más caros los terrenos. Entonces, yo creo que este tipo de cosas
dan cuenta de un excesivo énfasis en el mercado, a mi juicio en el auto, y yo creo que lo que tenemos que pensar es una ciudad centrada en las personas, donde haya un ente planificador que nosotros creemos que en el caso de la región metropolitana tiene que ser la instancia metropolitana, elegida por los ciudadanos. Al final, a los que van a exigirle que respondan por el tipo de ciudad que tenemos es a los alcaldes y a los gobernadores. Y por eso que me parece delicada esta reforma que se está haciendo. Además, yo creo y tengo mis serias dudas de que tú puedas modificar por la vía de una ordenanza y un decreto algo que está consagrado en una ley. Claro, es probablemente una de las discusiones que va a ganar tracción una vez que se publiquen los resultados de esa consulta. Desde ya, desde el gremio de la construcción, de las inmobiliarias, han salido de alguna manera aplaudir estos planteamientos del MIMBU. La invitación a los gobernadores a conversar cuando se conozcan más antecedentes respecto a ese, que es otro de los proyectos del gobierno en este inicio, en este primer periodo del presidente José Antonio Kast, en el primer momento, digamos, del gobierno de la presidencia de José Antonio Kast. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Oye, yo el llamado que hago a los auditores nomás es que pensemos en el tipo de ciudad que queremos tener y cómo se construye esa ciudad, que es lo más importante. Exactamente. Muchísimas gracias por estos minutos en Cooperativa. Gracias. Chao, chao. El gobernador Claudio Orrego en Lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Couple of friends at the back of the pack, running real hard, getting nowhere. ¿Y sabías que este lunes se corrió la maratón de Boston, una carrera que cumple 130 años, es la más antigua de las maratones modernas, es una de las más prestigiosas? Participaron más de 30.000 corredores de todo el mundo. Llegan a la línea de meta en la Plaza Copley, en el centro de la ciudad. Los ganadores se fueron John Korir en categoría hombres de Kenia, y en la categoría mujeres otra keniata, Sharon Lokedi. Son tantos corredores que partieron por primera vez en 6 olas, no solo 4, para poder dar espacio a todos. En la maratón de Boston, a la que cuesta muchísimo clasificar, se está participando en una carrera particularmente exigente. Y tras casi 3 horas corriendo, cuando ya la meta estaba a la vista, uno de los corredores, llamado Ajay Haridase, se desploma. Ya habían corrido 41,8 kilómetros, el corredor cae varias veces, intenta ponerse de pie, pero no lo logra. Incluso, dijo después, llegó a pensar en arrastrarse a la meta. En ese instante se detiene otro corredor, Aaron Becks, que es miembro del Northdown Athletic Club en Irlanda del Norte. Él ve a Haridase en el suelo y va a levantarlo. Lo toma con las 2 manos, lo trata de sostener, pero no logra estabilizarlo. Él también está agotado. Y entonces aparece un tercero, Robson de Oliveira, que iba camino a marcar su mejor registro personal, pero decide parar y ayudar. Más tarde contó que él había visto a lo lejos ver cómo Haridase caía, pero pensó: yo solo no voy a poder levantarlo, pero si alguien se detiene, yo también voy a parar, porque entre 2 sí vamos a poder. Así que entre Becks y de Oliveira lo sostienen, lo abrazan y avanzan juntos hasta la meta. Y siguen corriendo así, más bien avanzando paso a paso, los 3 hasta que cruzan la línea. Haridase explicó después porque tras su 4ª caída ya no tenía fuerzas para volver a ponerse de pie. Becks contó después que no pensó, que fue instinto y que así se detuvo. Y dijo que una maratón es un camino compartido donde es necesario pillarse unos a otros. Y cruzaron todos. Muchos otros corredores corrieron con mejores marcas, pero ellos 3 llegaron juntos y dejaron la postal para la historia. Así que, ni siquiera en una maratón, lo importante es llegar primero, es saber llegar. Y eso también es parte de lo que queda del día. Up front they run for the glory. Most of the rest are just running on pride. ¿Has escuchado hablar de Ace? Ace es un robot que juega ping-pong. Ace es un robot autónomo, lo creó la división de inteligencia artificial de la compañía Sony. Y en Tokio logró algo inédito porque jugó ping-pong de igual a igual con jugadores humanos de alto nivel. En abril del 2025 había ganado 3 de 5 partidos frente a los mejores jugadores y había perdido 2 contra ellos.
meses después, en diciembre, pero también el mes pasado, consiguió una vez más vencer a jugadores profesionales. Y se considera que Ace es el primer robot que alcanza un nivel experto en un deporte físico competitivo. Los robots hacen muchas cosas, pero el ping-pong es un desafío mayor, porque no solo tienen que calcular, tienen que reaccionar en milisegundos, tienen que moverse con precisión, tienen que adaptarse todo el tiempo, la pelota se mueve muy rápido, es difícil saber hacia dónde viene la pelota. Y el robot lo enfrenta con 9 cámaras sincronizadas y 3 sistemas de visión para seguir cada giro de la pelota. El cuerpo de Ace tiene 8 articulaciones para poder ajustar posición, ángulo y fuerza en cada golpe, y todo lo va haciendo en tiempo real, o sea, va tomando decisiones constantes frente a un rival impredecible. Ahora, Ace tiene un punto fuerte. Además, no muestra emociones, no da pistas, y eso es lo que contó una de las jugadoras que lo enfrentó, Mayuka Taira, que perdió. Dice, era muy difícil anticipar lo que haría, no podía leer su reacción, no podía detectar qué jugadas le incomodaban. Así que, sin señales, no podía leerlo. Pero el robot no es invencible, porque otro jugador, Rui Takenaka, encontró cómo vencerlo. Usó saques simples sin ningún efecto y se dio cuenta de que el robot le devolvía las pelotas de la misma forma. Y en la medida en que la respuesta era más previsible para el jugador humano pudo atacar mejor. O sea, la capacidad de Rui Takenaka de leer al robot era mucho mayor que la del robot de leerlo a él. El humano se adaptó y logró vencer. Y ganarle a Ace es un triunfo, así como es un triunfo haberlo creado. Esta tecnología no solo debería servir en el deporte, puede servir en distintas tareas que exijan rapidez y precisión, la misma que han mostrado por mucho tiempo los grandes y las grandes jugadoras de ping pong. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.